Quiero comenzar con una breve historia que dice lo siguiente. Una vez un joven carpintero estaba aprendiendo de su maestro, un hombre ya experimentado en carpintería. Un día, mientras ambos construían una mesa, el joven usó por primera vez un cincel para tallar una esquina de la mesa. Lo hizo con fuerza y sin precisión porque estaba aprendiendo. El maestro le detuvo, le tomó la mano y le dijo: recuerda, la primera marca es la más importante, pues de ella depende el resto del diseño. La primera marca es la más importante, pues de ella depende el resto del diseño. Esto le estaba enseñando un hombre experimentado a este joven que estaba aprendiendo de carpintería. Y hoy te quiero hablar precisamente de un principio que se llama el principio de la primer mención. Cuando digo principio no estoy hablando de un comienzo, no, hablo de una verdad que trasciende en tiempo y en espacio. Eso es un principio también, no solo un comienzo, sino una verdad que trasciende en tiempo y en espacio. Y eso quiero hablarte el día de hoy, el principio de la primer mención. ¿Qué es el principio de la primer mención? Es la primera vez que aparece una palabra, un tema o un concepto en tu vida, establece un patrón clave para lo que sigue, para lo siguiente. Entonces, la primera vez que en tu vida apareció una palabra, un tema, un concepto, eso estableció un patrón clave en tu vida para lo que seguía años después. Eso es el principio de la primera mención. Es como algo parecido como a la primera impresión. ¿Alguien aquí recuerdan esa frase que decía, a ver si me ayudan a completarla? La primera impresión jamás se olvida. ¿Alguien llegó a escucharlo? Yo me acuerdo que hace muchos años yo estaba niño y había un comercial. No me acuerdo qué producto era, pero decía, creo que era un perfume o algo así. La primera impresión jamás se olvida. Me acuerdo que en el comercial como que pasaba un hombre que, con una loción y pasaba al lado de una mujer y la mujer es como que, wow, y quedaba y decía, la primera impresión jamás se olvida. Es algo similar la primera mención. ¿Tú recuerdas la primera cita, no la primera cita, o una cita que tú tuviste con alguna persona? Una cita amorosa o para conocer a una persona. Y tal vez después de esa primera cita, tú dijiste, no vuelvo a salir con esta persona jamás. Porque te dio una impresión que dijiste, no, definitivamente no creo que es lo que estoy buscando. O viceversa, saliste con alguien y la primera impresión de esa cita fue tan buena para tu vida que dijiste, quiero seguir conociendo a esta persona. Y con el tiempo terminaste casándote con la... Así le pasó a Rocío conmigo. ¿Verdad? Por eso quisiste seguir conociendo. Es la primera impresión. Entonces, la primera mención, para dar un ejemplo más concreto, hablando el tema de la sexualidad. Según la primera mención acerca del tema de sexualidad en tu vida, es como tú interpretas la sexualidad. Entonces, si fuiste de una de las personas como la mayoría, que ni papá ni mamá un día te tomaron y dijeron, ven, yo creo que ya tienes edad suficiente para que hablemos acerca de sexualidad. Si no pasó eso, y sucedió que tu primera mención acerca de la sexualidad fue a través de una revista pornográfica, de una película pornográfica o con un grupo de amigos que estaban hablando acerca de sexualidad, de ahí en adelante es como tú comenzaste a interpretar la sexualidad, porque esa fue tu primera mención. Entonces, por eso hay personas que su primera mención fue a través de una película pornográfica y lo siguiente en su vida fue tratar de imitar
lo que sucedía en eso que estaba viendo, porque fue su primera mención. Y entonces, cuando estaban en un acto sexual, ellos querían ser como la película. Y denigraban al hombre o denigraban a la mujer. Y problemas ya después de casados, problemas sexuales con su pareja, con su cónyuge. ¿Por qué? Porque fue la forma en la que tomaron la sexualidad, fue su primer mención, y a partir de ese momento todos lo interpretaban a través de lo que ellos vieron o escucharon. Su primer mención. Lo mismo sucede con Dios. La primera mención que tuviste acerca de Dios. A lo mejor alguien te dijo, Dios no existe. Esa fue la primera mención en tu vida acerca de Dios. No, Dios es un invento del ser humano a través de la religión para manipularte, para controlarte, para que estés ignorante. A lo mejor esa fue la primera mención que tuviste. O la primera mención que tuviste de Dios puede haber sido, Dios es un Dios malo, Dios es un Dios castigador, Dios es un Dios que quiere hacerte la vida imposible, que no quiere que seas feliz, que nada más estás viendo en qué la riegas para darte un castigo. A lo mejor esa fue la primera mención acerca de Dios. Religión, legalismo. Y a partir de esa primera mención es que puede ser que comenzaste a caminar de esa manera, de tal forma que cuando alguien te hablaba de Dios, decía, no, yo no quiero nada saber nada de Dios, porque ¿quién va a querer saber de un Dios malo, de un Dios castigador, de un Dios que todo el tiempo está enojado, de un Dios aburrido? Pero es que esa fue la primera mención. Y de ahí partió lo demás. Ahora, vamos a leer el primer versículo que traigo el día de hoy, que está en Isaías 46. Dice, acordaos de las cosas pasadas. Aquí está hablando Dios, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Escucha, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Entonces, fíjate lo que dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, que Dios tiene en todas las cosas una primer mención, aún antes de que fuera hechas las cosas. Te voy a dar 3 ejemplos bíblicos acerca de la primera mención para después pasar a algo más práctico del día a día. Entonces, vamos a Génesis 22:1. Estos son ejemplos. Aquí está hablando Dios a Abraham acerca de Isaac y dice, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Aquí tú sabías que en este versículo es la primera vez que aparece la palabra amor en la Biblia. Dice, a quien tanto amas. Esa es la primera mención del amor de parte de Dios aquí a la humanidad. Ahora, lo interesante es que esta primera mención no está hablando de un amor romántico, un amor sentimental, sino de un amor sacrificial. Un amor de un padre hacia su hijo. ¿Cuántos padres aquí han hecho sacrificios por sus hijos, por amor, o madres? Todos, ¿verdad? Está hablando de ese tipo de amor. Esa es la primera mención. No está hablando de un amor romántico, de un amor entre hombre y mujer. No. Está hablando de un amor sacrificial. ¿Y sabes de qué más está hablando? Está hablando ahí, está mencionando algo que todavía no sucede, iba a suceder muchos años después. Está hablando del sacrificio de Jesucristo también. Así como Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Dios también, muchos años después, sacrificó a su propio hijo.
Fue por amor a nosotros, un amor sacrificial. ¿Quién de ustedes sacrificaría a su hijo o a su hija por alguno de ustedes? Yo no. Discúlpame, pero yo no, aunque soy pastor, no lo haría. Pero Dios, fíjate, como decía en el versículo anterior, Él anuncia desde el principio lo por venir, aun cuando no se ha hecho. Entonces Dios está diciendo, a quien tanto ama sabrán, así Él hizo lo mismo cientos de años o miles de años después, a través de su Hijo. Esa es la primera mención del amor en la Biblia. Siguiente ejemplo, Génesis 22:5. Dice, Abraham le está diciendo a las personas que están acompañándolos para llevar a ese monte a su hijo Isaac. Dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Si puedes bajarle un poquito a mí, porque está como que un pitidito, pero muy poquito. Entonces, ahí está hablando de la primera mención de adoración. Primera vez que Dios menciona la palabra adorar, que se menciona más bien la palabra adorar. Y Abraham lo dice, allí adoraremos y volveremos enseguida. Si te fijas, adoraremos, no había música, no había instrumentos, no había un coro, no había video, evidentemente, pero ¿qué sí había? Había un altar y había un sacrificio. La primera mención de adoración no tiene que ver tanto con lo que cantamos o con música, tiene que ver con lo que entregamos. ¿Qué iba a hacer Abraham? Entregar a su único hijo. Ese es un acto de adoración, no solo de sacrificio, sino de adoración. Entonces, la verdadera adoración no es lo que solamente cantamos, eso es parte de aquí, como lo hicimos hace unos momentos. La verdadera adoración tiene que ver con lo que entregamos a Dios. Esa es la primera mención de la adoración. Es cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer, escucha bien, aún sin que no entendamos por qué Dios nos está pidiendo que hagamos algo. ¿Cuántos aquí Dios les ha dicho cosas y tú dices, no entiendo Dios, no entiendo por qué me pides esto? No tiene sentido, es ilógico. Para Abraham también. ¿Tú crees que para Abraham tenía sentido que Dios le dijera, quiero que sacrifiques al hijo que yo te había prometido que te iba a dar, que pasó mucho tiempo, que esperaste con muchas ansias, llegó el hijo y ahora te lo estoy pidiendo? ¿Tú crees que tenía sentido para Abraham? No, pero Abraham de todos modos obedeció y en ese momento se establece la verdadera adoración, porque la verdadera adoración tiene que ver con lo que entregamos y cuando obedecemos a Dios a pesar de que no entendemos por qué nos está pidiendo lo que nos está pidiendo. Eso es adoración. Yo puedo estar aquí parado con mis manos levantadas, la atmósfera cambiando, está ahí todo suave y salgo de aquí y Dios me dice, quiero que hagas esto. No. Entonces ahí se cumple un versículo que dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque la verdadera adoración es lo que entregamos y es cuánto obedecemos a Dios a pesar de que no entendemos las cosas. Hay muchas cosas que yo no entiendo todavía de lo que Dios ha dicho en mi vida, me pide. No entiendo de verdad. Ayer teníamos Rocío y yo nuestra cita de matrimonio. En un parque estábamos platicando y decíamos, no entendemos esto que está pasando en nuestras vidas. No sabemos por dónde quiere el Dios. Pero ¿sabes qué? Vamos adelante. Vamos a seguir obedeciendo a Dios. Tercer ejemplo bíblico de la primera mención. Esto es para que quedes bien establecido. Génesis 4:10. Dice, pero el Señor le dijo, aquí está hablando de Abel, de Caín y Abel. El Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque Caín, acuérdate que mató a Abel, ¿verdad? Entonces cuando lo mata, Dios le dice, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia la sangre. La primera mención. Cuando Caín derrama sangre de su propio hermano,
Escucha, la sangre no solo es un líquido que corre por tus venas, la sangre tiene voz. Ahí dice, escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. La sangre tiene voz. Ahí es la primera mención acerca de la sangre. Por eso, en muchas creencias oscuras, como el satanismo, brujería, santería, todo ese tipo, la sangre es importantísima, no sé si tú sabías. Sacrifican animales, sacrifican humanos, y algunos beben la sangre, y algunos hacen un montón de cosas. Siempre sus ritos tiene que ver algo, tiene que ver la sangre. A veces ellos lo entienden más que nosotros, que somos cristianos. La sangre no solo es un líquido, la sangre tiene voz. Entonces, la sangre habla también de juicio. Por eso le dice Dios a Caín, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. ¿Qué estaba clamando? Por justicia. Me asesinaron. Me asesinaron sin tener una razón. La sangre clama a mí desde la tierra, le dice Dios a Caín. Entonces la sangre habla de juicio, pero también, escucha bien, siguiente versículo, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, escucha, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Te fijas cómo en el Nuevo Testamento también se menciona que la sangre habla? Aquí está hablando de cuál sangre, la sangre de Jesucristo. Está diciendo, ok, la sangre de Abel clamaba por justicia, pues la sangre de Jesucristo habla todavía mejor que la de Abel, porque Jesucristo también fue una persona que murió en inocencia, injustamente por ti y por mí. Entonces, esa es la primera mención. Desde la primera mención de la sangre, Dios ya hablaba del poder restaurador de Cristo, porque dice su palabra que la sangre de Cristo nos limpia y nos cubre de todo pecado. Entonces, cuando Dios menciona desde el Antiguo Testamento la sangre de Abel está clamando por justicia, Él ya estaba también mencionando lo que iba a pasar miles de años después. La sangre de mi hijo también va a ser derramada, el justo por los injustos, y va a clamar por justicia. Pero ¿sabes cuál es esa justicia? No era la justicia para Cristo, era justicia para ti, para mí. Porque siendo injustos, Dios nos justificó a través de la sangre de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Esa es la primera mención acerca de la sangre. 3 ejemplos que te acabo de dar bíblicamente. Ahora, escucha esto. Un edificio mal comenzado, por más hermoso que parezca, está en riesgo de derrumbarse. Porque el fundamento importa. Lo primero que se establece para construir algo, ¿qué es? Los cimientos. Y si los cimientos no están bien construidos, el edificio, la casa está en riesgo. Está en riesgo. Una costurera que da su primera puntada. Aquí tenemos a 2 personas profesionales en alta costura. ¿Sí o no? Si comienzas chueco, si comienzas torcido, ¿cómo termina o cómo va lo siguiente? Se va chueco. Por lo tanto, va a quedar una prenda mal hecha. ¿Por qué? Escucha, familia, porque lo primero importa. Lo primero importa en tu vida. Lo primero marca tu vida. Lo primero define tu vida. Las primeras palabras que tú escuchaste de tus padres definieron tu vida, aunque tú no lo creas. Si las primeras palabras que escuchaste de tus padres, y cuando digo escuchaste, puede ser aún en el vientre de tu madre, porque el feto escucha. Si las primeras palabras fueron, híjole, me arruinaste la vida, ¿por qué salí embarazada? ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso definió y marcó tu vida, aunque tú no lo creas. Y cuando saliste ya del vientre de tu madre, con los años, tú empezaste a escuchar a papá o a mamá diciendo, eres un error, no sirves para nada, ¿para qué llegaste a este mundo? Eso marcó tu vida. Las primeras palabras marcan
la vida. La primera mención marca la vida, define la identidad de una persona. Está comprobado, ponme la siguiente imagen, por favor. Dice ahí, está comprobado neuronalmente que la primera información sobre un tema o un concepto abre el camino para todo lo que viene después, interpretado a través de esos lentes, por así decirlo. Primera información sobre un tema o un concepto te va a abrir el camino para todo lo que viene después. Y todo lo que viene después comienzas a traducirlo a través de esos lentes. Yo te daba el ejemplo de la sexualidad y la pornografía. Si yo aprendí de sexualidad poniéndome los lentes de la pornografía, eso abrió camino para todo lo que viene después. Y entonces cada acto sexual, esa persona, como trae los lentes de la pornografía, quiere hacer exactamente lo que vio. Le abrió camino. Le abrió camino. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Quitar los lentes y poner unos nuevos lentes, los lentes de la verdad. Por eso Jesucristo decía, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Lo que estaba diciendo es, mira, tú necesitas hacer a un lado esa primera mención equivocada y entonces traer la verdadera primera mención de Dios sobre tu vida, sobre un tema, sobre un concepto, sobre algo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál ha sido la primer mención en tu vida acerca de ciertos temas? ¿Cuál ha sido la primera mención? Si yo te preguntara acerca de dinero, ¿cuál fue la primera mención de dinero en tu vida? A lo mejor la primera mención en tu vida fue el dinero es malo. El dinero corrompe a la gente. Esa fue tu primera mención. O a lo mejor tu primera mención acerca del dinero es, el dinero lo es todo. Lo es todo. No importa nada más. Lo que importa es hacer dinero. A lo mejor esa fue la primera mención. Y esa persona, si no se ha quitado los lentes de la primera mención de que el dinero lo es todo y que no importa lo que tengas que hacer, pero tú tienes que tener dinero, lo que siguió después de su vida fue hacer dinero, no importa cómo lo tenía que hacer, no importa por encima de quién tenía que pasar, no importa si su familia quedaba en segundo lugar, tenía que hacer dinero, porque esa fue su primera mención acerca del dinero. Y entonces hay personas que han perdido su familia, su salud incluso, por dinero. ¿Por qué? Es que el dinero, yo tengo que hacer dinero, yo nací para hacer dinero. ¿Y quién te enseñó eso? Pues no sé, pero así lo aprendió. Y así comenzó a caminar, porque está comprobado neuronalmente. Te programaron con la primer mención. Y entonces, aquí el tema es que debe llegar un momento en que como seguidores de Jesucristo, nosotros entendamos o le pidamos a Dios que nos lleve al momento cuando Él dijo acerca de nosotros. Cuando Él dijo algo acerca de nosotros. Y eso es lo que el día de hoy va a suceder. Ahora, esto que yo te lo comento, este principio de la primera mención también lo conoce nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, Satanás. Lo entiende perfectamente. Vamos a Génesis 3:1. Dice, entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Y un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Así que Dios les dijo. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? La serpiente estaba poniendo en duda la primer mención de Dios para Adán y Eva. ¿Cuál fue la primera mención referente al huerto? De todos los árboles que ves, que son muchísimos, puedes comer. Solo hay uno que no puedes comer. ¿Qué estableció Dios ahí? La primera mención de los límites. La primera mención de las reglas. Pero el diablo viene a distorsionar la primera mención.
Y entonces escuchamos personas decir, las reglas se hicieron para romperse. Si esa fue la primera mención en una persona, va a vivir su vida sin reglas, sin límites, por lo tanto va a terminar autodestruyéndose. Porque la primera mención fue como, las reglas no son buenas, los límites no son buenos, ¿por qué te limitas? ¿Por qué sigues las reglas? Pero lo que no entendemos es que todo el límite que Dios establece, toda regla que Dios establece es para nuestra protección y nuestra preservación. Imagínate que tú y yo no viviéramos con límites ni con reglas. La mayoría de aquí ya estuviéramos muertos o viviendo vidas desgraciadas. Si viviéramos China libre. El tema es que la primera mención define lo que sigue. ¿Tú sabes por qué el Imperio Romano desapareció? ¿Sabes que el Imperio Romano, ningún otro imperio lo conquistó? Todos los imperios anteriores al romano desaparecieron porque fueron conquistados por otro imperio. Los babilónicos los conquistaron. Los medos, los persas los conquistaron. Los griegos los conquistaron los romanos, pero los romanos nadie los conquistó. ¿Cómo desapareció? ¿Sabes cómo? Se autodestruyeron. ¿Y sabes por qué? Porque Roma tenía una característica. No tenía límites y no tenía reglas. Tenía organización, pero no reglas. Un imperio, una nación, una familia, una persona que no tiene límites, que no tiene reglas, termina autodestruyéndose. Termina desapareciendo. Entonces, la serpiente dice, a ver, a ti Dios te dijo que no comieras de ese. Te estableció un límite, te estableció una regla. Esa fue la primera mención de Dios. Pero la serpiente dice que era astuta, le dijo, a ver, ¿con qué Dios te dijo? Esa fue su primera mención. No. Y viene la siguiente mención de la serpiente. No, es que él te lo dijo por esto y por esto y por esto. Y terminó engañando a la mujer y al hombre. Y conocemos el resto de la historia, ¿no? Entonces, así funciona Satanás, poniendo mentiras sobre la verdad de Dios, distorsionando la verdad, pervirtiendo la verdad. ¿Qué significa la palabra pervertir o perversión? Significa una distorsión del diseño original. Eso es la palabra perversión. ¿Qué es la pornografía? Una perversión del diseño original de la sexualidad. ¿Sabes por qué hay tantos matrimonios teniendo problemas en el área sexual, aunque están casados? Por toda la pornografía que consumieron y que siguen consumiendo, porque lo único que hace la pornografía es distorsionar el diseño original, lo pervierte, eso es perversión. Entonces es lo que hace Satanás, toma la primera mención de Dios y comienza a pervertirla a través de mentiras. Por eso la Biblia dice que Él es el padre de mentiras. Y si Satanás es el padre de mentiras, entonces Dios, ¿quién es? El padre de la verdad. Quien dijo la primera mención. Ahora, después de que Satanás engaña al hombre y a la mujer, escucha, distorsionó la primera mención de Dios, Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dijo, ok, ya pervertiste mi primera mención, ahí va otra primera mención. ¿La primera mención de qué? Del Evangelio. ¿Tú piensas que el Evangelio lo encuentras a partir del libro de Mateo y del Nuevo Testamento? No. Todos los libros del Antiguo Testamento está el Evangelio revelado. Pero la primera mención del Evangelio la encontramos inmediatamente después en Génesis 3:15, que dice lo siguiente. Esto le está diciendo Dios a la serpiente. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿De qué está hablando aquí Dios? ¿A quién está mencionando? Está mencionando que de una mujer iba a nacer el Redentor, el Salvador. Está hablando de Jesucristo.
Ahí se menciona por primera vez el Evangelio. Entonces está diciendo, voy a poner hostilidad entre tú y ¿quién? Y la mujer. ¿Por qué entre la mujer y no entre el hombre? Porque ¿de dónde sale una vida? De la mujer. Los hombres ponemos la semilla, pero la mujer se gesta la vida para después salir. Ahora entiendes por qué a lo largo de los años la mujer siempre ha sido más atacada que el hombre. ¿Ahora lo entiendes? Pondré hostilidad entre tú y la mujer. Por eso la mujer siempre atacada. Años atrás, la mujer siendo denigrada, siendo tratada como un ser a la izquierda. Hay culturas, hay países donde la mujer no vale nada, tiene que estar allá. Hay países donde la mujer da a luz y si sale mujer, casi la están tirando a la basura, literal. Hoy por hoy que estamos viviendo el extremo contrario. Un ataque a la distorsión de la feminidad. No, ahora tú eres empoderada, ahora tú no necesitas al hombre, ahora tú las puedes de todas a todas. Siempre atacando a la mujer. No es que al hombre no lo ataque el diablo, pero la mujer es más atacada. ¿Por qué las mujeres en lo espiritual tienen como más sensibilidad y más ataques? Sueños, sienten, ven, escuchan cosas. Porque la mujer siempre es la más atacada por las tinieblas. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Entonces dice, pero que tu descendiente te va a golpear en la cabeza, tú lo vas a golpear en el talón. ¿Dónde se sufre más daño, en la cabeza o en el talón? En la cabeza. ¿Qué está diciendo? Sí, vas a herir al descendiente, pero le vas a herir en el talón, pero él te va a herir en la cabeza. Va a ser un golpe fatal. Va a ser un golpe fatal. Entonces, escucha, Satanás, cuando vio a Jesucristo en la cruz, Satanás dijo, esta herida es de muerte. Se está muriendo. Eso mencionó Satanás. ¿Pero qué mencionó Dios? Ok. Tú dices que esa herida es de muerte, pero yo voy a decir otra cosa. Primera mención. A través de esa herida, todos serán curados. Todos serán sanados. Entonces Satanás toma y dice, esta herida es de muerte, pero Dios dice, no, yo voy a mencionar algo contrario. Esa herida no es de muerte, esa herida es para sanar a todo aquel que cree que por sus llagas puede ser curado. ¿Te fijas cómo siempre Dios tiene una primera mención para todo lo que el diablo quiere distorsionar? Todo lo que el diablo ha dicho en tu vida, Dios ya tuvo una primera mención antes que eso. Todo ataque que el diablo quiera hacer en tu vida, Dios ya tiene siempre un plan, no un plan B, un plan A desde antes que llegara el ataque a tu vida. Dios siempre va a tomar la herida para bendecir. Tu herida Dios la va a tomar para bendecir. La herida de Jesucristo Dios la tomó para sanarnos. Pero ¿qué te dice el que pervierte la verdad? No, con esa herida tú vas a vivir el resto de tu vida lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de dolor. Y entonces las personas que no entienden lo que Dios dijo primero acerca de ellos, toman la herida, se amargan, resentimiento y comienzan a ¿qué? A destruir y a herir porque están heridos. Pero Dios lo que quiere es tomar la herida y decir, no, yo voy a tomar esa herida y con esa herida voy a hacer que seas de bendición para otras personas. Antes de cualquier mención sobre tu vida, Dios ya te había mencionado. Antes de que te dijeran, eres un fracaso, Dios ya había dicho lo contrario antes. Antes de que te dijeran, no sirves. Antes de que declararan sobre ti que eres pobre, Dios ya había declarado antes algo contrario sobre tu vida. Antes de que declararan que tu vida ya no tenía solución, de que tu problema de adicción o tu problema mental ya no tenía, o tu enfermedad no tenía ya solución, Dios ya había mencionado algo primero.
sobre lo que te mencionaron, ya había una primer mención de parte de Dios sobre tu vida. Antes de ser formado, tú ya tenías una identidad y un propósito. Tú piensas que tu identidad y tu propósito fue formado el día que naciste del vientre de tu madre. No es así. Dios ya había mencionado algo acerca de ti antes siquiera que nacieras. Fíjate lo que dice Jeremías 1:5. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté, te nombré mi profeta a las naciones. ¿Antes de qué? De que aún fueras formado en el vientre de tu madre. Fíjate lo que dice, te aparté. ¿Sabes qué significa apartar? Te elegí. Entre todas las mujeres posibles que yo pude elegir para esposa, yo agarré a Rocío y dijo, yo te aparto. Está apartada, esta es mía. La elegí. Eso es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Antes de que siquiera estuvieras en el vientre de tu madre, dijo, yo te aparto. Y no nada más te apartó, fíjate lo que dice, te nombré. Te puse nombre. ¿Qué significa nombre? El nombre está siempre relacionado con la identidad. Por eso es importante el nombre de las personas. Por eso es importante el nombre que nos pusieron o que le ponemos a nuestros hijos. Entonces, no solo nos eligió, nos nombró, nos dio identidad y te di profeta a las naciones. Propósito. Antes de que tú estuvieras en el vientre, Dios te eligió, Dios te dio identidad y Dios te dio un propósito. Antes siquiera que estuvieras en el vientre de tu madre. Pero cuando salimos, ¿quién nos da identidad? Nuestros padres, la sociedad, la cultura. ¿Quién nos da propósito? Es más, la mayoría de las personas ni siquiera saben que tienen un propósito. Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice, antes, escucha, ahora vámonos más profundo, ya no solo en el vientre. Antes de haber hecho el mundo, Dios ya te había amado. ¿Hace cuánto Dios creó este planeta Tierra? Miles de años atrás. Dice, antes de eso, Dios ya te había amado. Dios ya te había amado, dice, y te eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Es decir, que antes de que tú en esta vida que estás viviendo cometieras ese error, cometieras ese pecado, Dios ya te había dado una primera mención. Tú eres santo y tú eres intachable a mis ojos. El problema es que cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo cometemos un error, viene el acusador y nos empieza a decir, eres un cochino, eres una porquería. ¿Cómo te puedes acercar a Dios? ¿Cómo? Eres un adicto, eres un ladrón, eres un adúltero, eres un fornicario, eres un mentiroso, eres un estafador. Pero lo que no entendemos es que antes de haber hecho el mundo, Dios ya había lanzado una primera mención. Antes de que nos dijeran adúlteros, fornicarios, adictos, lo que fuera, Dios ya había dicho, no. Tú eres santo e intachable ante mis ojos. Solo que en este mundo pervirtieron la primera mención de Dios sobre nuestra vida. Siguiente versículo. Dice Isaías, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, ¿qué dice? No tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Yo te estoy dando ejemplos de las primeras menciones de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué dijo Dios? No tengas miedo. Ya pagué por tu rescate, te llamé por tu nombre, eres mío, me perteneces. Me perteneces. ¿Sabes que Dios te llamó por tu nombre? Dios no dijo, como solemos hacer
tradicionalmente en las iglesias, pasen todos los varones. Dios no dijo, pasen todos los varones. ¡Hey, tú varón, pasa! No, Dios no dice eso. Dios dijo, yo te llamé por tu nombre, Carlos, Jorge, Alberto, Mayra, Pati, por tu nombre. No generalizó, por tu nombre te llamó. Dice, eres mío. O sea, tú le perteneces a Dios. Si tú piensas, yo no le pertenezco a nadie, a mí me abandonaron de niño, no le pertenecía a una familia. Esa no fue la primera mención, porque la primera mención dijo, Dios, tú eres mío. Por eso hay un versículo que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Dios me toma en sus brazos. Porque para una mención incorrecta siempre va a haber una primer mención de parte de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Entonces, antes del pecado, antes de mi fracaso, antes de que me rechazaran o antes de que me etiquetaran, Dios ya había dicho algo primero. Antes de que te dijeran, tu matrimonio no funciona. Antes de que dijeran, te vas a divorciar, Dios ya había dicho algo primero. Dios ya había dicho algo primero. Antes de que fueras con ese doctor y le presentara los estudios y dijera, ¡ay, sí, anda usted muy mal! Tiene esto. Y eso es peligroso. Antes de que el doctor dijera, mencionara eso, ya había primero una mención de parte de Dios. Ya la había. ¿Cuál fue la primera mención sobre ti de parte de Dios? ¿Sabes cuál fue? Fue amor, fue propósito, fue perdón, fue gracia, fue llamarte. Esa fue su primera mención, antes de todo lo que dijeron de ti, después de esa primera mención. Ahora, para terminar, ¿qué voz estás escuchando más? ¿Lo que Dios dijo primero? ¿O lo que el diablo o el mundo dijo después de Dios? Porque hay tres voces, la de Dios, la del diablo y la del mundo. ¿Cuál voz estás escuchando primero? ¿La de Dios? ¿La del diablo? ¿Sus mentiras? ¿O la de la corriente y el sistema de este mundo? ¿Cuál estás escuchando más? Si tal vez hoy te sientes deprimido, fracasado, desanimado, seguramente no estás escuchando la primera mención de parte de Dios. No has estado escuchando su primera mención. Porque su primera mención no tiene nada que ver con lo que en tu mente llega de información o con lo que te dicen otras personas. Ya olvidaste lo que Dios dijo de ti desde un principio. Ya lo olvidaste. Tal vez lo has leído en la palabra de Dios, pero se te ha olvidado. Porque has dejado que la voz del diablo, la voz del mundo, esas menciones sean más fuertes que la primera mención de Dios. Y tal vez la tienes, la primera mención, como información, pero no la has hecho una verdad en tu vida. No la has hecho una verdad. E información todos podemos tener. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo está diciendo, no dice, yo pienso, yo creo, a lo mejor, no, está diciendo, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó, otra vez, palabra, comenzar, la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El día que Jesús vuelva. Siguiente imagen, por favor. Lo que Dios dijo primero sobre ti, sigue vigente el día de hoy. Sigue vigente. Tal vez tú lo has olvidado. Tal vez las circunstancias te han hecho creer que eso que Dios dijo primero sobre ti ya no aplica.
Tal vez piensas, no, eso era cuando Dios me lo dijo hace 20 años, cuando yo era más joven. Ahorita ya no aplica porque ya estoy viejo. No, no. Lo que Dios dijo primero sobre ti sigue vigente el día de hoy. Que las circunstancias, que las personas digan lo contrario, eso no invalida lo que Dios ya había dicho acerca de ti y acerca de ti. El mundo, el diablo no puede invalidar lo que el cielo un día declaró sobre tu vida. No puede. Y entonces, ¿por qué no vivo bajo la primera mención de Dios si el diablo no lo puede invalidar? Porque si tú no lo crees, entonces tú mismo invalidas lo que Dios ya había dicho acerca de ti. Por eso no puedes caminar en ello. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando acerca de él mismo Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él? ¿Te acuerdas que le dijo eso a Pedro? ¿Sabes que se lo dijo antes de que Pedro la regara agachamente? Antes de que Pedro le negara 3 veces. Esa fue la primera mención de Jesucristo acerca de la identidad de Pedro. Pero Pedro le negó 3 veces después. ¿Y Pedro qué hizo? Ya. La regué. Perdí mi oportunidad. Pero no. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios dijo primero sobre ti sigue vigente. Y Jesucristo no lo rechazó. Jesucristo no dijo, ay, ¿te acuerdas lo que te había dicho? Ya no, porque me negaste 3 veces. Ahora te quito lo que te había dicho. Nosotros como humanos somos así, ¿verdad? Pero Jesucristo no se puede retractar de lo que Él dijo. Dijo, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Por esta iglesia, yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le negó 3 veces, la regó, le falló, pero dice, pero sigue vigente la primera mención sobre tu vida, Pedro. Sigue vigente. Yo no me retracto. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Tú pensaste, no, ya perdí, ya pasó el tiempo, no obedecí a Dios, tomé otro camino, tomé otra dirección. Pues quiero decirte algo, Dios no se ha olvidado de lo primero que mencionó sobre tu vida. No se ha olvidado. Para Él sigue vigente. A Él sigue vigente. Si el principio en tu vida, si eso que comenzaste en tu vida fue de Dios, también el final es de Dios. No, es que comencé bien, pero terminé mal. Es que como Dios vio que me desvié, pues entonces Dios dijo, no, ya, este no tiene solución, ni cómo ayudarla. No, si el principio fue de Dios, el final también va a ser de Dios. Solo necesitamos tú y yo alinearnos nuevamente al camino que Dios había trazado, a la primera mención que Dios había trazado. Si dejaste que algo más tomara el lugar de la primera mención o del primer diseño sobre tu vida, si tú has dejado que en algún área de tu vida tomara otra cosa que no fue la primera mención o el primer diseño para Dios en tu vida, quiero decirte algo, hoy es el día de restauración. Hoy es el día de restauración. Yo estoy seguro que todos en algún área de nuestra vida hemos olvidado la primera mención de Dios sobre nosotros. Y hemos hecho más caso a la voz del mundo, a la voz del diablo. No, ya se acabó. No, ya es imposible que eso suceda. Ya se te fue la vida, ya se te fue el tiempo. Ya no aplica en ti. Ya mejor que otro tome tu lugar. No, eso ya no va a pasar. Si es el caso en alguno de nosotros, con esto que te estoy diciendo, hoy es el día que Dios quiere restaurar su primer mención en tu vida. Quiere volverte a recordar lo que Él dijo acerca de ti, acerca de quién eres, acerca de tu propósito, acerca de tu destino. Este es el día. Este es el día. Ponme la siguiente imagen, por favor. Dice, lo primero marca lo eterno. Dios no improvisa, diseña desde el principio. ¿Tú pensaste que Dios improvisó con tu vida? No, pues es que yo nací por un viaje que tuvieron mis padres a la playa. Pues no estaba programado, pero pues allá
en el mar la vida es más sabrosa, y pues pasó lo que tenía que pasar. Y ahí nací yo, ahí surgí yo. No, Dios no estaba improvisando. Dios no estaba improvisando. Escucha, aún aquellas personas que lamentablemente intentaron ser abortadas, Dios no estaba improvisando. El humano improvisa, pero Dios no improvisa. Tu vida no es una improvisación. Tu vida es un plan perfecto de parte del Creador. El cielo tiene la versión original de tu historia. Cuando tú sientas que en la historia que Dios te había mostrado acerca de tu vida, estás viviendo todo menos esa historia, yo quiero decirte algo. Regresa a buscar el original de tu historia, porque no hay plan B para Dios. Con tu vida no hay plan B. Lo que tenemos que hacer es ir a los registros, a la biblioteca de Dios y decir, a ver, ¿qué decía la historia original? Porque lo que hoy estoy viviendo no tiene que ver con la historia original. Me desvié, pero eso no invalidó la historia original que Dios escribió en tu vida. Me encanta un versículo que dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después fueron hechas. El problema es que no caminamos en base al guión original de Dios para nuestras vidas. Me equivoqué, me desvié. Lo único que tienes que hacer es regresar al original. Abre el libro donde está escrita tu historia y nada más. Recobra el curso. Recobra el curso. Dios no te ha desechado. Dios no te ha abandonado. Entonces, si tú hay algo en tu vida que dices, sí, sabes que yo la verdad he distorsionado un poco mi identidad, o mi identidad ha sido distorsionada por circunstancias, por palabras, por experiencias. La invitación es a que regreses a la primera mención de parte de Dios. Y hoy vamos a romper espiritualmente con esa legalidad que le hemos permitido al padre de mentiras decir sobre nuestras vidas. Porque en el momento que tú le creíste más a la mentira que a la verdad, tú le diste un derecho legal. Y por eso estamos viviendo lo que vivimos. Un derecho legal. Pero la Biblia dice que en la cruz fue clavada el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros. ¿Sabes que hay un acta donde se decretó todo aquello en contra tuya y en contra mía? Hay un acta de los decretos donde dijeron, vas a ser pobre, vas a morir enfermo, tu matrimonio se va a ir por el caño, tus hijos no van a lograr nada. Hay un acta de los decretos. Pero dice la Biblia que esa acta de los decretos se tomó y fue clavada en la cruz. Y la sangre de Cristo cubrió esa acta de los decretos. Con la primer mención de lo que Dios dijo acerca de ti y acerca de mí.